Saludamos también a los hermanos que están en la transmisión, algunos que no están aquí con nosotros físicamente, pero siguen el culto por YouTube. Los hermanos que se quedaron en YouTube después de la pandemia. No, algunos es porque no pueden llegar, están muy lejos o algo así. Bueno, quisiera preguntarles cómo les va a ustedes leyendo la Biblia en la semana, el versículo de cada día y todo eso. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, quiero seguir animándolos con ese tema que es muy importante. Queremos siempre hacer énfasis en la palabra del Señor. Es muy importante la palabra del Señor. Voy a hacer un repasito muy rápido de los versículos de esta semana. ¿Listo? Entonces, ustedes me pueden seguir. Creo que los tenemos también aquí en la pantalla. Los versículos de la semana. El lunes teníamos Mateo 3:8. Recuerden que estos versículos están en el calendario, son los con los que se hace el devocional cada día. Entonces, recordarnos unos a otros la palabra del Señor. Lunes Mateo 3:8 que dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mire pues, el martes Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y ese fruto perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. El miércoles Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. El jueves Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Viernes Juan 15:15. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, éste lleva mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Sábado en Colosenses 1:9 al 11. Esta es la porcioncita más larga de la semana. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Vea pues qué poderosa la palabra del Señor. Y hoy domingo estamos en Hechos 2:24. Dice, sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Esto es una porción de la predicación de Pedro en Hechos. Y después de esa predicación, muchos se convertían y eran bautizados, dice en este capítulo 2 de Hechos, y animándolos, si tú has creído, has venido a la fe, has confiado en Cristo y no has dado el paso del bautismo, hay una oportunidad muy importante para bautizarse y comunicar, contar, testificar la obra del Señor en ti. Entonces, bueno, ya Joa nos contó sobre la reunión para bautismos este próximo jueves. Bueno, también les quiero anunciar que desde el próximo domingo vamos a tener una nueva serie de predicaciones. Hasta hoy estamos con esta serie que se llama No me avergüenzo, no me avergüenzo. Y que la serie se llama No me avergüenzo y cada domingo tiene como un título, como un subtítulo pues. Y hoy, en esta serie No me avergüence, nuestro subtítulo de hoy es Dios entrega más de lo que pide. ¿Usted siente que el Señor Dios le está pidiendo algo? ¿Alguna decisión, algún cambio, alguna disciplina, algo? ¿Algún arrepentimiento, algo? Pues Dios entregó más, mucho más de eso que nos está pidiendo. Y vamos a hablar un poquito más de eso en este tiempo de meditación. Bueno, acompáñenme para que oremos. Hoy vamos a estar con estos dos textos, Hebreos 2:17 y Hechos 2:24, que son la pregunta del catecismo. La de hoy y un repasito de la de hace 8 días. Bueno, oremos al Señor. Dios, estamos delante de ti. Siempre es un privilegio estar expuestos a tu palabra, sabiendo que tú eres un Dios que no nos ha abandonado, no nos ha dejado para que nosotros mismos tengamos que resolver las cosas, sino que nos ha creado, nos ha amado, nos ha llamado
y nos ha dado su palabra que nos orienta, que nos inspira, que nos guía. Y nosotros, Señor, estamos agradecidos contigo por esto. Y al abrirla juntos hoy, te pedimos que la luz de tu evangelio alumbre nuestro entendimiento, nos permita caminar y crecer y nos lleve ya sea a la fe y al arrepentimiento de nuevo, o tal vez al consuelo y al ánimo hoy, o tal vez nos dé esperanza. Señor, que tu palabra, que es tan poderosa, haga algo en nuestros corazones hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les dije, estamos uniendo dos preguntitas del catecismo hoy, la 22 y la 23. Estas dos preguntas se refieren básicamente a lo que se conoce como la deidad de Cristo. ¿Por qué el Salvador tiene que ser hombre o ser humano, pues? Para que no vean que es de machismo. ¿Por qué tiene que ser hombre? ¿Por qué tiene que ser humano este Salvador? ¿Y por qué tiene que ser Dios a la vez? Estas son las dos preguntas que unimos en esta predicación, en esta conversación. Y algunas implicaciones de, entonces, si es Dios, ¿eso para nosotros qué? Y si es hombre, fue hombre, ¿eso para nosotros qué? Esta pregunta acerca de la deidad de Cristo es muy importante que nos la hagamos. De hecho, nosotros deberíamos preguntarnos permanentemente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Salvador? Hay muchas personas en todo el mundo que no aceptan que ese Jesús de la historia del que nos habla la Biblia es a la vez Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en el Islam confiesan que Jesús era un impostor. Y los del movimiento del espiritismo dicen que Jesús era un gran medium. Un gran medium. Yo creo que hay cristianos que también creen eso. El liberalismo dice que Jesús era un buen maestro. Entonces se reconoce como al hombre, solo al hombre. Y no sé si ustedes saben, pero los testigos de Jehová dicen que Jesús era un ángel. Y todos ellos niegan que Jesús era Dios, que quien estaba ahí, ese es Dios. A propósito de eso, debemos recordar la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres una persona muy importante. ¿Y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen que es Cristo? Esta pregunta es muy importante. Y de verdad les quiero enfatizar que esta pregunta es muy importante. Porque nosotros puede que vamos a la iglesia o que seamos cristianos desde chiquitos como yo. Y la idea que nosotros tenemos de Dios refleja la manera como enfrentamos la vida, las decisiones, los problemas, las tentaciones. Lo que entendamos y lo que percibimos de Dios moldea profundamente nuestro relacionamiento con todo. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta muy importante y que hay que estar haciéndola permanentemente. Bueno, ¿cómo contestaron esta pregunta especialmente Pedro? Eso está en Mateo 16. Pedro dijo a esta pregunta, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Y este Salvador tenía que ser humano y tenía que ser Dios. Bueno, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Esta es la manera como el escritor de Hebreos dice por qué Jesús tenía que ser humano. Y el catecismo pone esta respuesta a esa pregunta, ¿por qué tenía que ser humano? Para que en su naturaleza humana pudiera obedecer perfectamente la ley, sufrir el castigo del pecado humano en nuestro lugar y también para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades.
Déjeme desempacar un poquito esas tres ideas que hay en esa respuesta. Número 1, tenía que ser humano para obedecer perfectamente la ley como humano. Recuerden que quien pecó, quien entregó las llaves, quien falló, fue un hombre. Fue un hombre, fue Adán. Y lo que dice en Romanos 3 del 10 al 18 es que desde Adán hasta Cristo, todos pecaron. Luego llegó Cristo. Y desde Cristo hasta aquí, todos. Otra vez. Otra vez. Esto es, tenía que ser un hombre, porque la transgresión, la rebelión y el pecado entraron por un hombre, así es que tenía que ser un hombre el que obedeciera perfectamente la ley. Pero no solamente esta es una razón por la que tenía que ser humano, también tenía que ser humano para sufrir el castigo del pecado. Eso está en Romanos 5:12. Quienes toman notica, por favor, en su casa pueden profundizar. Romanos 5:12 al 21. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces el Salvador también tenía que ser un hombre. La tercera cosa que dice aquí, y esto es muy conmovedor, tenía que ser humano para compadecerse de nuestras debilidades. No sé si han escuchado una canción de Santiago Benavides que se titula Dios también. Dios también. Que Dios también perdió a su hijo, Dios también fue un inmigrante, fue como un desplazado. Dios también perdió a su hijo. Y eso es como que esto es un Dios empático, como dicen los psicólogos. Empático. Y esto de encontrar que alguien ha sufrido como uno, ¿no les parece que eso tiene cierta sensibilidad? Incluso aquí, ¿cierto? Cuando conversas o te encuentras a alguien que ha pasado por lo que tú has pasado, ¿no te parece que eso como que conecta mucho? Esa persona que sufrió como tú, que tuvo esa misma enfermedad, o que tiene ese tipo de tentaciones o de luchas o de dolores que tú enfrentas, ¿no les parece que hay como algo de la gracia del Señor ahí cuando uno encuentra personas que sienten, que uno siente que esa persona ha sufrido como uno, ha vivido cosas parecidas a uno? Mira, lo que dice la Biblia es que Jesús pasó por todo lo que nosotros podemos experimentar y pasar aquí. Así es que yo sé que usted dice, no, a nadie le pasa esto que a mí me pasa. Yo soy especial en este sufrimiento y en este dolor. Pues por lo menos uno ha vivido y ha experimentado eso que tú experimentas y eso que tú vives. Eso es que Él fue tentado en todo, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Mire cómo lo dice Hebreos 4:15, que no tenemos un mediador que no pueda compadecerse, un sumo sacerdote, que es como la figura de mediador, uno que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado, que experimentó todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y a mí esto me parece realmente consolador. Cuando tú estás en el peor momento de tu vida, hijo de Dios, cuando estés pasando las mayores angustias y aflicciones, piensa que tu Salvador, tu Señor, pasó por eso, que Él enfrentó eso. Incluso cuando estés en la tentación, piensa, mi Salvador también la enfrentó y no se dio. Y no le dijo sí a la tentación, sino que Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y esto me parece que es muy importante. Y tenía que ser humano por eso. Tenía que ser humano por esas cosas. Ustedes han escuchado decir que María es la madre de Dios, ¿cierto? ¿Y ustedes qué dicen? ¿María sí es la madre de Dios o no? Sí, no. Sí, no. Sí y no. Sí y no. Porque Jesús es Dios y María fue la madre de Jesús. Entonces, María es la madre de Dios en tanto Dios se encarnó en Jesús. Es decir, del Dios encarnado.
podemos decir, María es la madre de Jesús. Ya damos por sentado que Jesús es Dios. Pero María no era la madre de Dios antes de la encarnación, ¿cierto? María no era la madre de Dios antes de que Jesús tomara forma, antes de que se encarnara en Jesús. Entonces, no se deben confundir, por favor. No se deben confundir. María es la madre de Jesús, Dios encarnado. En esa época, en ese tiempo. Así es que, bueno, es como un datico casi de cultura general. Bueno, pero no solamente tenía que ser humano por estas cosas que hemos dicho, él tenía que ser Dios. Y aquí está Hechos 2:24, que es el texto que leímos ahorita. Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué tenía que ser verdaderamente Dios? Por estas tres cositas también. Porque necesitaba tener naturaleza divina. Necesitaba tener naturaleza divina. Para que en obediencia su sufrimiento fuera efectivo. Y también para soportar la justa ira de Dios. Y vencer la muerte. Mire otra vez en esta parte de por qué tenía que ser Dios, desempaquemos un poquitico esto. Para que su obediencia y su sufrimiento fueran efectivos. Efectivos. Bueno, aquí hago brevemente una explicación del sacrificio con propósito de Cristo. Nosotros hemos de creer y afirmar que Jesús no murió por una posibilidad de salvación, que Jesús murió por sus hijos, murió con seguridad. Él sabía por quién se estaba entregando, por quién estaba muriendo, por quién estaba dando su vida en esa cruz. También, en Juan 17:12 que dice Jesús, ninguno de los que me diste se perdió, sino el que era hijo de perdición. Sí, que esto está afirmando estos que el Padre le había dado a Jesús. Esto es muy importante que lo afirmemos siempre, porque nosotros debemos caminar con la seguridad de la salvación. Y aquí de paso decimos que nosotros no deberíamos andar como deshojando margaritas, que hoy somos salvos, mañana no, después sí, después no, depende de lo que haga, depende cómo me comporte hoy, depende lo que la palabra del Señor dice, es que si tú eres un hijo de Dios, que el Señor te ha traído a la fe, eres un hijo de Dios, tu salvación es segura. Segura. Si tú estás en pecado, tienes que arrepentirte y el Señor va a disciplinarte. Incluso podría disciplinarte con la muerte. Pero la salvación es una cosa segura porque la ha comprado Cristo en la cruz. Si dependiera de mí, yo la perdería fácil. Porque en mis manos está en muy malas manos. Pero mi salvación está segura en manos del Salvador. Deberíamos afirmar eso siempre. Y otra vez, la disciplina y las luchas y nuestro pecado hay que enfrentarlos a la luz del Evangelio y con los recursos de la gracia del Señor. Bueno, también tenía que ser Dios para soportar la justa ira de Dios. Tenía que ser Dios para soportar la ira de Dios. Miren, recuerden lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Es decir, lo que nosotros merecemos justamente es la muerte, porque Dios está airado por nuestro pecado. Pero este es el mensaje del Evangelio. Dios pone su ira sobre ti o pone su ira sobre Jesús. Si tú te escondes en Jesús, si tú confías y te entregas, si tú aceptas el llamado del Evangelio, la ira de Dios es puesta en esa cruz y la justicia de Dios te es puesta a ti. Este es el mensaje extraordinario del Evangelio. Tenía que ser Dios para soportar esa ira y para poder pagar el precio. Eso es muy importante. Si tú no has
confiado absolutamente en Cristo, si no te has rendido a Él, tú debes saber que la ira de Dios está contra ti y que tú necesitas venir para confiar en Cristo, porque la ira de Dios se puso sobre Cristo en la cruz a favor tuyo. Tú debes creerlo, aceptarlo, recibirlo. Y lo otro es que tenía que ser Dios para poder vencer la muerte. Ustedes vieron que Jesús antes de morir resucitó a gente. ¿Sí se acuerdan? Resucitó a varios. Por lo menos la Biblia registra 2 o 3 casos. El más sonado es el caso de Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Jesús lloró en la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan este texto famoso? Jesús lloró. Que le dicen a uno, ¿cuál es el versículo más cortico de la Biblia? Jesús lloró. ¿Saben por qué Jesús lloró en la tumba de Lázaro? Porque era su amigo y sus hermanas eran sus amigas. Pero más que todo porque darle la vida a Lázaro costaría la vida de Jesús. Darle la vida a Lázaro costaría su propia vida. Y tú has pensado que darte la vida a ti costó la vida de Jesús. Es que el precio que se pagó para que tú tengas vida aquí y en la eternidad no fue un precio barato. Fue la sangre derramada de Cristo en esa cruz. Y Jesús venció la muerte y resucitó a unos aún antes de él morir y resucitar él mismo. Esto es el gran enemigo, lo que más nos angustia, lo más incierto, la muerte. Lo peor, la muerte. Peor que todos los problemas y las aflicciones que tenemos, la muerte. Ese gran enemigo, Dios lo venció, lo derrotó por medio de Jesucristo en esa cruz para que tú puedas vivir con ánimo y con esperanza, para que tú enfrentes tus tentaciones y tus luchas y tus debilidades y los problemas que enfrentas aquí, para que tú enfrentes tus aflicciones a la luz de este gran mensaje que es el Evangelio, que Cristo lo gobierna todo. El Nuevo Testamento y los Evangelios, mucho Juan, el Evangelio de Juan, dejan ver con claridad la manera como se conjugan las dos naturalezas. Dios, Salvador, Jesucristo Dios y Salvador, Jesucristo hombre. Por ejemplo, en Juan 4, uno ve que Jesús está cansado y pide agua. Y le pide agua a la samaritana, eso está en Juan 4. Pero después él mismo dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y dice, todos los que estén cansados y trabajados, yo les daré descanso. Entonces, ¿cómo es esto? Él está cansado, pero es el que da el descanso. Él tiene sed, pero Él es el agua que quita la sed. Él tiene hambre, pero a la vez Él es el alimento que quita el hambre. Eso es Dios, Salvador hombre y Salvador Dios. Pero después de un ayuno, cuando Él tenía hambre, Él se ofrece como pan que descendió del cielo. Y después de ese ayuno, este Jesús es tentado como hombre. Es tentado. Adórame y te daré todos los reinos. Ahora que estas piedras se conviertan en comida. Es tentado. Como hombre es tentado, pero como solo Dios podría hacerlo, no cede ante la tentación. Y yo digo, gracias Jesús por no ceder ante la tentación. Porque que Jesús no cedió ante la tentación es lo que nos mantiene vivos a ti y a mí hoy. Y Jesús no pecó porque Él no requería el placer del pecado. No requería el sustituto que es el pecado para nosotros. No requería todas esas cosas que nos proveen nuestros pecados. Seguridad, control, nombre, importancia. Todo lo que se esconde detrás de tus pecados. Tú puedes pensar, Jesús fue tentado así como tú y así como yo. Y no cedió a la tentación. Su obediencia fue total.
Y cuando tú y yo estemos en los peores momentos, podemos venir seguros delante de este Señor, que es Dios eterno, pero que fue como nosotros, sufrió como nosotros, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Ahora, si este es Dios, entonces creador, Señor, tiene derecho sobre nosotros. Merece todo el temor reverente, merece que nos humillemos delante de Él, que le reconozcamos como Señor. Y otra vez, por eso viene la pregunta, ¿qué? Cuando tú piensas en Dios, ¿qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Alguien de quien te habla cada domingo un pastor? ¿Alguien de quien te acuerdas de vez en cuando estás en problemas? ¿Alguien de quien te acuerdas cuando te echaron del trabajo? ¿Alguien que recuerdas por allá de vez en cuando y que de pronto escuchas hablar de él por ahí en tu familia? Esta pregunta de quién es Jesús para ti, va a moldear tu vida, tus decisiones, tu caminar, la manera como enfrentas todo. Y yo quisiera hasta pedir perdón por los predicadores que hacen ver a Jesús como por allá, frío y distante. Y yo quisiera que veas a Jesús caminando contigo, sintiendo el palpitar de tu corazón, sabiendo que eso que tú enfrentas cada día le interesa, que Él ha recorrido todo para mostrarte su misericordia y su amor, que realmente tú le importas como hijo, que Él está comprometido en el proceso de santificarte por medio de las circunstancias. Yo sé que muchos creyentes se quedan solo con este Cristo hombre, con el buen tipo, con un ejemplo moral, porque no solamente era esos que hablamos ahora, los del Islam o los espiritistas o los liberacionistas, no. Muchos de nosotros nos conformamos con un Jesús chévere, con un Jesús modelo, bonito. Mire lo que la Biblia habla, cómo él hacía, cómo solucionaba los problemas. O con un revolucionario, el hombre más revolucionario. Mira, no pasará nada hasta que tú no lo veas como el Señor de tu vida. No solamente el Salvador, no solamente el que te rescata cuando estás en problema, porque sí que lo hace y tú lo has visto, rescatándote, salvándote, tú lo has visto, pero Él quiere, además de ser tu Salvador, el que hace los milagros, de provisión y de sustento y de salir el sol cada día y de proveer los alimentos. Él quiere, además de ser el proveedor y el que hace los milagros, quiere ser el Señor de tu vida. Señor de tu vida. Y que tú no le reservas nada de tu vida. Que dice, Señor, aquí tienes mi billetera. Tú eres el Señor. Señor, mi familia, esto es. Señor, mis secretos, mi intimidad, mi vida sexual, esto, sé tú el Señor de mi vida. Ese es el anhelo y este es el llamado del Señor para nosotros hoy. Ver a este Cristo que reclama adoración exclusiva. Porque la verdad nosotros, como nos dibujamos un Dios muy limitado, entonces tenemos que crear otros dioses. Y esa es la razón por la que somos idólatras. Porque vemos al Dios, el Dios de la Biblia que nos ha amado y salvado, lo vemos muy chiquito, muy pequeño. Entonces convertimos mejor en Dios cada cosita, cada cosa que hacemos, y nuestra formación, y nuestro trabajo, y nuestra esposa, y más los que tenemos esposas lindas. Las convertimos en ídolos y adoramos a nuestros hijos porque vemos a un Dios muy pequeño. Esto es muy importante si tú ves a este Dios que es eterno, poderoso, pero que es un Dios que se hace hombre y que es cercano para darnos la salvación. Este es un Dios suficiente. Si tú has venido a la fe y has creído en Dios, debes aceptar que este Dios es suficiente, completo, poderoso, y con Él podemos caminar y vivir. Y este está pidiendo esta rendición,
que tú te entregues completamente a Él. Que dejes de pensar que el Evangelio se trata de cosas bonitas y de frases y de cosas superficiales. Que no limites tu vida de fe a unos momentos de crisis o necesidades. Como si Dios solamente pudiera aparecer en esos momentos. No, es comunión. Que podamos apreciar las bendiciones permanentes de nuestro Señor y humillarnos delante de Él. Y esta idea que perdónenme la insistencia en esto, además de Salvador, tú lo hagas el Señor de tu vida. Porque yo sé que nosotros sí queremos los milagros, nos encantan los milagros, amamos los milagros, pero ¿qué tal si tienes una comunión profunda con el que hace los milagros? Y hace el milagro más grande, que es el milagro del cambio en nuestra alma. Comunión, relación, caminar con el Señor. Hoy vamos a tener la comunión, vamos a tomar la Santa Cena juntos este primer domingo del mes. Vamos a tener nuestra comunión. Y yo quiero decir esto antes de que tengamos nuestra comunión enseguida con el pan y la copa. La comunión es para pecadores, pero es para pecadores arrepentidos y perdonados. ¿Tú te sientes así hoy? Como un pecador, pero pecador arrepentido y perdonado. Bueno, si no te sientes así hoy, pues yo te invito para que te arrepientas. Y el arrepentimiento es reconocer el pecado, odiarlo, confesar el pecado y volver al Señor. Y todos somos llamados a ser pecadores arrepentidos. Bueno, somos pecadores naturalmente, pero el Señor anhela un arrepentimiento profundo de nuestro corazón. Así es que ese, si se quiere, es el ánimo para tomar nuestra comunión hoy. Estar arrepentido. Decir, Señor, este Salvador, Dios, este Salvador humano, es mi Salvador. Yo creo y yo confío. Yo acepto. Y tal vez necesitas reconciliarte con alguien aquí. Hazlo. Porque recuerda, este ha dado tanto amor que el amor que te pide que le des a otros es poquito. Y este es el ánimo para tomar nuestra comunión en esta mañana. Si este Salvador es así, si este Salvador es Dios, y si este Salvador es humano y es hombre, entonces tengo un Salvador seguro. Y puedo servir a los demás incluso. Estoy unido a Cristo, estoy seguro en Él. Y termino con esto. Lo que el Señor nos pide es mucho menos que lo que nos ha entregado. Por ejemplo, Él te está pidiendo que perdones a alguien, que perdones una ofensa, que perdones un rencor. Pero tú has visto el perdón que Él te ha dado. Es que el perdón que Él nos ha dado es mucho más grande comparado con el perdón que nos pide. Tal vez Él te está pidiendo que ames incondicionalmente a alguien y que lo hagas a la luz del amor incondicional que Él ha tenido por ti. Tal vez te está pidiendo que te humilles, que le bajes a tu orgullo y a tu arrogancia. Pero esto fue lo que Jesús hizo. Filipenses 2, que Él estaba como Dios. Y no estimó eso, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Él ha dado mucho más de lo que nos pide. Así es que yo quiero, terminando esta celebración y para tomar la comunión, que tú veas este Cristo que es suficiente para ti. Que realmente no hay cosas inmensas que tú no puedas enfrentar a la luz del Evangelio. Que este Dios que te pide que camines con Él, que te llama a caminar con Él, ha entregado todo para salvarte, para mostrarte su amor y su misericordia para ti.